Una persona comparte que su hijo se va de viaje a vivir al extranjero. ¿Y cuál es el mejor modo de afrontarlo? Todo lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros está contemplado en una vida mayor, en una vida única, cósmica, que nos abarca. Y todos tenemos que entender que el transcurso individual es la necesidad que tiene el universo de ascender y de ampliarse. Entonces dejar de ver en los movimientos de los individuos cosas aisladas y fuera de las necesidades universales. Nosotros hacemos todo lo que hacemos en este contexto de vida planetaria, no solo en términos individuales, sino, como decimos, más amplios. Entonces, cuando alguien que forma parte de nuestros sentimientos, de nuestras relaciones, de nuestros afectos, como se suele decir, está tomando un camino, nosotros tenemos que ser sumamente respetuosos de esas elecciones, aunque incluso creyéramos que están equivocadas, aunque incluso nosotros pensáramos que podría haber otras opciones mejores para esos seres. Esos seres están contemplados por esta vida única, por esta gran vida única, están contenidos, todos estamos contenidos en esta vida única. El respeto por la decisión de esos seres es un tiro por elevación, debería ser un tiro por elevación, porque en realidad lo que tenemos que respetar es que la vida única, esa gran vida le está dando esa posibilidad a ese ser para que haga lo que hace. Es esa gran vida que está colocando para ese ser esa oportunidad. Él no podría tomar una oportunidad que esa vida no le ofrezca, ¿se entiende? Entonces, cuando una persona cree que para alguien o para algo determinada cuestión es mejor o peor, tiene que estar atento para no caer en una trampa. Porque esa vida única es quien está otorgando esa posibilidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ante la posibilidad que la vida única le da una partícula, es curvarnos a aceptar. Si nosotros aprendemos a estar en sintonía con nuestro interno, cuando alguien toma una decisión, vamos a confirmar esto que estamos diciendo, que es la vida única que está ofreciendo, eso parece ser. Cuando para un ser una posibilidad fuera realmente inhibidora de su proceso evolutivo, las leyes que lo contienen, las leyes que lo enmarcan, no se lo van a ofrecer. Entonces, por más que un camino inicialmente o aparentemente fuera negativo, siempre va a brindar a ese ser una salida evolutiva más tarde o más temprano. Entonces, permitiendo, soltando, desapegándonos, ¿cómo afronto las decisiones de cualquier partícula? Desapegado no solo del carácter decisivo que la partícula está asumiendo, que le corresponde en realidad en términos evolutivos, pues esto no está en contradicción, como desapegado del resultado de lo que ello pudiera emerger. Porque hay que desapegarse de los resultados, del mismo modo que un ser tiene que tener renuncia y desapego respecto a los resultados y a las acciones de su propia conciencia, él tiene que tener renuncia y desapego respecto a lo que resulte de las elecciones de terceros. No importa si es un hijo, si es la esposa, si es un amigo, si es un desconocido, no importa. Insistimos, todo lo que cada uno de nosotros ensayó evolutivamente, pudo ensayarlo porque esta gran vida única que nos contiene nos permitió y nos ofreció esa posibilidad. También aquí nos dicen, amo a mi pareja y a veces no la complazco como quisiera. Y también dice, ¿cuál es la forma de entregarme siendo yo mismo? Primero deberíamos estar atentos porque si un ser busca complacer, él posiblemente se esté equivocando continuamente al momento de dar tratamiento a las situaciones que involucran a aquellos o a aquel a quien quiere complacer. Porque nosotros no estamos acá en este planeta para complacernos ni para complacer a nadie. Nosotros estamos aquí para hacer lo correcto y lo necesario. Muchas veces los seres son puestos en situaciones kármicamente no para complacerse, porque eso es muy básico en términos kármicos. Están puestos en situaciones para que la cooperación evolutiva pueda funcionar. Y muchas veces la cooperación evolutiva significa mantener al otro una continua insatisfacción, porque todo lo que le podemos ofrecer no lo satisface.
mas sí le ofrece una opción diferente a aquello que sí le ofrecería satisfacción. Porque insistimos, la búsqueda de satisfacción nos desvía, nos lleva a un grado de refracción. Satisfacer a alguien, si no es el propósito y es un daño colateral, diciéndolo con ironía, no hay problema. Pero buscar complacer al otro es ofrecerle al otro una trampa. Es decirle al otro que la relación entre conciencias tiene que pasar por esta complacencia, que la relación entre conciencias tiene que pasar a veces por la complicidad. Y no estamos aquí ni para ejercer complicidad, ni para satisfacer a nadie. Estamos aquí para beneficiarnos en términos evolutivos mutuamente. Un ser está puesto en un contexto determinado para generar beneficios evolutivos. Para el contexto, para ese universo, que puede ser un universo personal, un universo de pareja, un universo grupal o más amplio, un universo planetario. Entonces, a medida que nos vamos ampliando en conciencia, vamos corriendo esos límites. De limitarnos a los beneficios individuales, pasamos a compartir, según nuestro estado de conciencia, relaciones y movimientos de relación que benefician a dos o tres. Y después benefician a conjuntos mayores. Y después, como decíamos, si eso llega a un grado de sublimación, beneficia a todo este universo que conformamos. Pero jamás buscar complacer. Como tampoco buscar irritar, como tampoco buscar desarmonizar, como tampoco buscar que el otro esté incómodo, ni buscar satisfacerlo, ni buscar incomodarlo. Nosotros tenemos que aprender a estar atentos para liberar a través de nuestra conciencia en funcionamiento una energía que acompañe la voluntad interna de este universo. Y esa voluntad interna de este universo tiene en cuenta las relaciones individuales, las relaciones de pareja, las relaciones grupales, territoriales, nacionales, continentales y finalmente universales, planetarias. Nosotros tenemos que estar muy atentos en esta etapa del planeta para no confirmar funcionamientos que ya no sirven. En este planeta, la búsqueda de satisfacción, la búsqueda de comodidad, la búsqueda de agrado, llevó a graves consecuencias las relaciones entre los seres y las relaciones del ser humano con cada uno de los reinos y con el planeta en su totalidad. Estamos ante un ofrecimiento diferente, muy diferente. Tenemos que aprender a estar atentos. Aquí hay 3 consultas respecto a sueños. Una dice, tuve 2 sueños en los que había insectos parecidos a moscas. En uno es que estaban prendidos como a un corazón. En ambos sueños se iban volando y la persona pregunta si se puede profundizar algún significado. Y generalmente los insectos en los sueños están representando aspectos que tienen que ser purificados en la conciencia psíquica del ser. El insecto ahí está representando aquello que en la conciencia psíquica tiene que ser purificado, limpiado, transmutado. Y el corazón acá representa el cuerpo emocional. Y estas moscas aparentemente en el corazón están mostrando precisamente que el cuerpo emocional tiene que barrer, limpiar, espantar algunas cuestiones para que quede libre de ciertas interferencias. Y estos sueños no están solamente representando una situación aislada. Esto representa lo que está pasando con millones de personas en el planeta, que tienen que elevar la conciencia psíquica, generar un nivel más estable en la conciencia psíquica y sobre todo terminar de sublimar aspectos en el cuerpo emocional que son fundamentales y que nos permitirían emprender con nuestra conciencia un tratamiento diferente de la realidad planetaria, esta realidad con la que todos estamos en alguna medida comprometidos, pero que no todos asistimos del mismo modo. Acá dice, ¿qué es la cosmogonía? ¿Será la cosmogonía o la cosmosofía? Porque cosmogonía es un aspecto técnico, una óptica técnica del cosmos. ¿Es cosmogonía o cosmosofía? ¿Puede confirmar la persona? Cosmosofía.
Bien. Cosmosofía es esta energía que a cada uno viene a asistirnos cuando logramos romper la interferencia que genera en nosotros la identificación con la tridimensión, la identificación con el mundo formal. Cada vez que un ser logra liberarse en alguna medida de esa identificación y quedar disponible con algún grado de libertad, lo que aflora en su conciencia es cosmosofía. Quiere decir, es el estímulo interno pudiendo emerger, ofreciéndose al ser. En algunos casos ese estímulo interno tiene un grado de revelación. ¿Por qué? Porque se ofrece al ser de un modo inédito, de un modo totalmente diferente. Se ofrece un ser del modo en que él lo está necesitando ya en ese momento. Tal vez uno de los primeros momentos donde logró romper esa dependencia, esa complicidad, esa identificación con el mundo formal. Por más que un grupo, como podría ser nuestro grupo, señalara la cosmosofía como energía, como estado de conciencia, como herramienta de la vida planetaria, de la propia vida interna y un camino hacia la aproximación a las leyes espirituales, la cosmosofía en realidad es algo que se vive íntimamente. Es algo que emerge íntimamente y se pone a disposición de cada ser íntimamente. Cuando conjuntos de seres que guardan una cierta sintonía entre sí empiezan a trabajar en esa profundidad que es la conciencia, ellos pueden permitir una potencialización del emerger de esa corriente de cosmosofía. Quiere decir, pueden abrir un camino conjunto, pueden generar una sinergia, donde ya no es la sumatoria de esa cantidad de seres, sino que es el potencial de los niveles internos de la vida el que empieza a emerger por medio de esas conciencias. Eso es cosmosofía. Lo que viene al auxilio de los individuos, de los grupos o de las humanidades, cuando ellas pueden abrirse a la vida interna y colocar esa vinculación con la vida interna en primer lugar. Cuando eso pasa a ser realmente prioritario para ellos. Lo que emerge desde los niveles internos de la vida y es ofrecido a cada ser, a cada grupo, a una humanidad en su conjunto, para su proceso evolutivo, para la asistencia al movimiento que tienen que hacer en el mundo externo, eso es cosmosofía. Lo que proveniente de los mundos internos nos sirve para ampliar la vinculación con las leyes espirituales, para sintetizar ese proceso y para servir a este universo que nosotros conformamos. En un sueño muy real se presentaron seres. Eran como luces, no hubo palabras, solo esa visión. Jamás que recuerde me sentí tan plena y en paz. ¿Fue esta una verdadera experiencia interna? Precisamente, eso fue una experiencia interna. Esto es una experiencia interna. Eran como luces, no hubo palabras, solo esa visión. Jamás que recuerde me sentí tan plena y en paz. ¿Dónde armonía, donde paz, donde equilibrio se hacen presentes y se instala en nuestra conciencia? Ahí están presentes las leyes internas, ahí está presente la energía interna. Si no, no hay paz, no hay armonía, no hay equilibrio. Cuando un ser en un sueño llega a un grado de resonancia, donde él siente profunda paz y equilibrio, eso es una experiencia interior. Ese sueño fue un sueño guiado por la conciencia interna. Aquellos símbolos, la luz simbolizada, la energía simbolizada bajo formato de luz, eso era todo un estímulo interno. En ese momento, lo que se le ofrece sintéticamente al ser, con esa imagen, es cosmosofía, ¿se entiende? Quiere decir una herramienta de la vida interna. En este caso, simplemente la visión de un núcleo de luz, una expresión de la luz, pero no de una luz física o química, de una luz interna, de una luz cósmica, de una luz que es el revestimiento de un estímulo interno, de un estímulo superior. Entonces, esto es un sueño guiado por la vida interna. Para las personas que no estuvieron en esa charla, alguien preguntaba si era bueno visualizar luz y volcarla sobre el planeta. Y nosotros decíamos que hay que tener cuidado con esto de la imaginación, de la ilusión, de estar visualizando cosas porque uno no sabe realmente lo que está haciendo. Porque la luz no necesita que nadie la vuelque.
La vida interna es absolutamente inteligente. La energía, que es expresión de esa vida interna, es absolutamente inteligente. Todo lo que procede de los niveles internos de la vida es absolutamente inteligente. Entonces, lo que no es inteligente es el nivel de ilusión que nosotros generamos, formateamos, visualizamos e intentamos manipular o orientar hacia algún lado en particular. Entonces es muy importante entender la diferencia entre que nuestra conciencia interna se nos ofrezca simbolizada como luz, porque esta luz que está ahí simbolizada en el sueño es la propia conciencia interna. Esta luz que está simbolizada y que a su vez simboliza otras cuestiones es la propia conciencia interna. La conciencia interna utilizando un elemento determinado que tiene un poder transmutador. Pero cuando la conciencia interna es quien configura un símbolo, aquello podría definirse como una ilusión de corte superior, quiere decir una ilusión necesaria, una manipulación de elementos, la orientación de energías y la confección de algún elemento en particular como un símbolo, recargado por la propia energía interna y sostenido por las leyes de esos niveles. Entonces aquello no genera desvío, aquello genera un estímulo genuino, a diferencia que aquello que nosotros podemos visualizar, imaginar o ilusionar. El mismo elemento aparentemente está en las antípodas. Lo que nosotros visualizamos e ilusionamos está en las antípodas de aquello que aparentemente siendo igual nos es ofrecido por la vida interna. ¿Por qué? Porque en el que está siendo ofrecido por la vida interna hay una esencia plena y disponible, mientras que en nuestro juego de ilusión e imaginación lo único que hay son fuerzas de estos niveles. Un ser con las fuerzas de su conciencia, lo único que puede hacer es promover movimientos de fuerza. Por más que tenga la mejor intención del mundo, el ser cuando imagina, proyecta y genera densificaciones con su forma de pensamiento, lo único que puede ofrecer son fuerzas sostenidas en ese elemento, albergadas en ese elemento. En el proceso evolutivo de todos nosotros se da una escalera. Nada más que el escalón subsiguiente siempre es el doble de alto que el anterior. Cuando hablamos de un nuevo conocimiento, hablamos de un conocimiento que viene a suplantar, asistido internamente y amparado internamente, el conocimiento de los ciclos anteriores o del ciclo anterior, de las etapas anteriores. Hay etapas donde el ser tiene que entender que hay algunos formatos de energía con los que puede establecer un vínculo. Incluso en esas etapas se le puede pedir que ensaye una cierta relación. ¿Para qué? Para que él vea que es posible establecer un vínculo con ciertos aspectos de la energía. Inmediatamente, hecho todos esos ensayos, la energía le va a pedir que haga otra cosa. Hay ensayos que solo sirven para descubrir que detrás del telón hay algo. Pero en cuanto descubrimos que detrás del telón hay algo, nos van a decir, bueno, ahora siéntese porque la obra la hacemos nosotros. Entonces, una vez que el ser descubrió que existe una energía y que esa energía tiene alcances y que él puede ensayar con alguno de esos alcances, la energía misma lo va a llevar a una etapa donde diga, bueno, ahora se va a hacer mi voluntad, no la suya. Usted ya probó que con su voluntad puede generar ciertos movimientos, que con su voluntad puede vivir ciertas experiencias. Pero la humanidad que tiene que reinstalarse en este planeta es una humanidad que deje de manipular energía para abrirse a la voluntad de la energía. El límite que nos ofrece la energía en esas etapas es mínimo, aunque algunos seres crean que cuando visualizan, decretan o manipulan o orientan, tienen un gran alcance en ese ejercicio, eso es mínimo, eso es nada. Cuando los seres renuncian a manipular energía, a decretar cosas, y empiezan a aquietarse, a silenciarse y a confirmar en su propia conciencia que lo que se tiene que hacer en estos planos es la voluntad de la energía y no lo que a nosotros se nos ocurre en relación a la energía, entonces la relación de nuestra conciencia con las leyes de la energía y con los planos internos se magnifica, se sublima. Mientras el ser intenta hacer su voluntad, los alcances en términos de ensayo que le va a ofrecer la energía son mínimos, aunque para él, en su ambición, van a parecer enormes. Pero en realidad, ante los ojos de la energía solamente se nos está permitiendo hacer un pequeño ensayo. Todas las prácticas del ciclo anterior, de algún modo, tenían que transitar determinado tipo de procesos e interacciones que le permitieran a los individuos comprender que había algo por detrás del mundo formal y que incluso según cómo se relacionaran
con algunos aspectos, eso podía ser vivido de un modo más intenso. Incluso en estas charlas nosotros solemos decir que cuando las personas recibieron hace 2000 años por parte del instructor Jesús esa indicación de pide y se te dará, se le dio una humanidad y en un momento donde los seres tenían que comprender que había una energía dadora de todo. Porque los seres no podían aceptar, no entendían que había una energía dadora de todo. Eran muy pocos los seres que comprendían que había una energía que era capaz de darlo todo. ¿Qué hizo el instructor Jesús con ese estímulo? Abrir la puerta para que los seres que realmente, en conciencia de un cierto grado de fe, de una cierta intensidad de fe, se abrieran a pedir, pudieran comprobar de algún modo que había una fuente única y cósmica capaz de todo darlo. Ahora, él sabía perfectamente, porque lo sabía perfectamente, porque lo aplicaba en su propia conciencia, que una vez que la humanidad, o que por lo menos un porcentaje lo suficientemente interesante de la humanidad, hubiera comprendido que existía esa fuente dadora de todo, esa humanidad iba a recibir otra propuesta. Bueno, ahora no pida más, ahora acepte lo que esa fuente le va a dar. Usted ya sabe que esa fuente existe, ya probó, algunas veces pidió y esa fuente le dio. Bueno, ahora usted aprenda a recibir de esa fuente lo que necesita y deje de pedir lo que no necesita. Porque la mayor parte de los pedidos que hacen los seres a la energía, o a Dios, o a la vida única, son inservibles. Porque sin saberlo los seres continuamente están pidiendo lo que tiene que ver con su ambición, con su satisfacción, con su búsqueda de seguridades, con su inmadurez, o con algún tipo de cuestiones que buscan favorecer algunos procesos que pueden ser incluso ajenos a su persona, o también interferir procesos en algún lugar. Entonces los seres no saben qué pedir. Saben pedir, pero no saben qué pedir. Si un ser supiera qué pedir, ¿saben qué ocurriría? No pediría. Porque el que sabe qué pedir, sabe automáticamente que esa fuente dadora de todo va a colocar lo que él necesite cuando sea necesario. Aquel que pide ignora todavía ese procedimiento. Aquel que decreta no sabe que antes de que él supiera lo que es un decreto, la vida única ya tiene decretado para él toda su trayectoria evolutiva, detalladamente, desde la fuente al retorno a esa fuente. Entonces, la inmadurez de algunos seres hace que todavía no puedan soltar mecanismos de requerimiento. Les siguen requiriendo la vida única que les dé lo que ellos creen que la vida única les adeuda. Y ya para esta etapa de transición, la vida única tiene claramente tomado un proceso, un protocolo de relación con las partículas en el planeta Tierra. ¿De qué se trata ese protocolo? Conducirlas a la ruptura con la ilusión, a la liberación de la ilusión, a la aceptación de una voluntad única que, de ser aceptada, puede conducir las partículas de un modo diferente a cuando ellas se limitan en ciertos aspectos y en ciertas etapas de la vida kármica a ser con la vida meramente un movimiento mercantil, como si la vida única estuviera de un lado del mostrador y los individuos de otro. Tenemos que aprender a estar disponibles para que la vida coloque para nosotros lo que esa vida considere. A partir de ahí nadie pediría nada. Porque el ser, habiendo ensayado lo correcto y lo necesario en cada momento, entendería que esa vida lo nutre y lo abastece para que lo correcto y lo necesario por parte de él pueda ser ejecutado. Cuando el ser solo tiene la intención de hacer lo correcto y lo necesario, automáticamente esa vida empieza a darle las herramientas. Y hay que tener todo esto vivido en la fe, porque puede haber momentos donde el ser esté levantando el martillo para clavar el clavo y la vida todavía no puso el clavo. Y la vida le dice, clave, y uno puede pensar, pero no hay clavo, tire el martillo sobre la tabla. Uno lo tira y el clavo apareció antes de tocar la tabla, ¿se entiende? Porque nosotros creemos que primero hay que apoyar el clavo y después tomar el martillo. Pero para la vida única puede ser al revés. La vida única puede estar diciendo, usted levante la masa y golpee la madera. Usted tome ese martillo y golpee la madera. Pero si no hay clavo, usted no ve el clavo. Y cuando el ser se dispone profundamente a dar el golpe, faltando 2 milímetros para que toque la madera, ahí estaba el clavo.
porque la vida única lo va a poner cuando considere. Entonces, muchas obras no pueden ser emprendidas por la humanidad, no pueden ser emprendidas por los seres, porque nosotros tenemos un preconcepto de cómo tiene que ser el orden de las cosas. Tenemos un enfermo preconcepto de cómo tiene que ser ese orden. Tenemos un prejuicio. Queremos que las cosas estén puestas de un modo en particular para después dignarnos ver si nosotros correspondemos a ese orden. Eso nos demora. Tenemos que aprender a romper con estos esquemas tan primitivos. Entonces, un ser tiene que estar volcado a obedecer, entregado a esa voluntad, a esa vida única. Y si él realmente logra eso, va a ver cómo continuamente las herramientas fluyen y aparecen. No hay contradicción. Nosotros recién decíamos que en cada etapa hay escalones. Si al ser humano, cuando está iniciando el proceso, cierta etapa, la conciencia, en el reino humano, no se le da el libre albedrío, él no puede evolucionar. Él tiene que ejercer el libre albedrío. Cuando el ser humano comienza a entender que la voluntad inferior, quiere decir el ejercicio del libre albedrío, quiere decir el poder de decisión de la voluntad inferior, del ego, en dominio de la personalidad, tiene un límite, un techo, él empieza a pensar en algún momento, empieza a aparecer como flashes en su conciencia. Si no, será que él tiene que darle paso a una solución aún mayor que la de la propia elección. Es ahí donde él empieza a abrirse, a ver si hay una solución que procede de otros niveles de conciencia. Es cuando el ser empieza a sentirse estimulado internamente. Es cuando él empieza a decir, bueno, Padre, si esta frase, hágase tu voluntad y no la mía, fue dicha hace 2000 años, tal vez sea el momento en que yo tenga que empezar a ensayarla. Cuando el ser empieza a entender eso, en ciertos momentos particularmente, una cierta energía, una determinada energía, que es diferente a todas las demás, lo inunda y de repente emerge en él la no elección. Él de repente sabe que algo tiene que ser hecho de un determinado modo y no lo eligió. Simplemente se dispone a concretarlo de esa manera. Entonces es ahí donde empieza a emerger gradualmente la acción intuitiva en su conciencia. La vida interna empieza a estimularlo y él por momentos logra cierta sintonía y alineación que le permite captar el estímulo interno. Y ese estímulo interno tiene una condición, una cualidad, que no tiene nada de estos planos, que no obedece a las leyes mentales, que no obedece a las leyes emocionales, que no obedece a las leyes físicas. Tiene una cualidad, una condición diferente, tiene un sabor diferente. Y cuando el ser se abre a la aceptación de ese estímulo interno que le está señalando particularmente algo, él siente algo que no había sentido jamás, que es armonía al aceptar ese estímulo. Cuando un ser toma una determinación desde el libre albedrío, puede ensayar limitadamente, con la armonía y el equilibrio. ¿Por qué? Porque el libre albedrío siempre representa un ejercicio, un ensayo con las leyes mentales, emocionales y físicas. Quiere decir, con las leyes propias de la tridimensión. Siempre. Mientras que cuando el ser empieza a estar abierto a la voluntad interna y empieza a orientar su voluntad inferior para ser un espejo de la voluntad interna, empiezan a operar leyes que son propias de los niveles internos. Entonces, cuando tocan su conciencia mental, cuando tocan su conciencia emocional, esas leyes dejan un patrón vibratorio, dejan una impronta energética que para él es desconocida y que se refleja en su conciencia como renovación. Cuando el ser por primera vez empieza a abrirse, cuando empieza esas primeras veces a abrirse a la respuesta intuitiva, él ve cómo su conciencia se renueva, se oxigena. Porque mientras el ser está solo abierto a las leyes materiales, y materiales entendemos por materiales en términos mentales, emocionales y físico-concretas, él no puede vivir una renovación, porque está todavía ensayando con una puntual manifestación de la ley de karma y con las leyes materiales. Cuando el ser se empieza a abrir a los estímulos internos, él empieza a ser tocado por el patrón vibratorio de la ley evolutiva superior. Cuando el alma empieza a tocarlo con los estímulos internos y él se abre a esa estimulación, entonces la ley evolutiva superior empieza a dejar en él su impronta, su secuela.
Entonces su conciencia mental ya no funciona exclusivamente bajo los aspectos del otorgamiento kármico de las leyes mentales, sino que empieza a ser como una habitación donde empezamos a abrir las ventanas y por más que la habitación siga siendo la misma, empieza a iluminarse, empieza a esclarecerse, empieza a oxigenarse. Él empieza a entender que cada vez que logra abrirse esa voluntad superior, un grado de armonía y de equilibrio que hasta ese momento para él eran desconocidos, se instala en su conciencia. Y a medida que eso va ocurriendo, él no tiene ningún motivo para no profundizar esa orientación. Y empieza a entregarse cada vez más. Y en la medida que se entrega a eso, su propia conciencia interna empieza a formarlo, empieza a instruirlo de un modo diferente. Empieza a pasarle informaciones, conocimientos que hasta ese momento su conciencia no podía albergar. Él no podía hacer lugar a esos conocimientos, a esas informaciones. Y empieza a vivir diferente. Hasta que gradualmente busca ensayar conscientemente la renuncia al libre albedrío y empieza a buscar generar un movimiento en su conciencia, un movimiento de conciencia de entrega profunda a esa fuente, incondicional entrega a esa fuente. Y se mantiene abierto, receptivo, como si fuera un cuenco. La otra vez estamos hablando del grial, ¿no es cierto? Bien, el grial somos nosotros. No hay que buscarlo en ningún lado. Él empieza a ofrecerse como un grial para ser colmado por esa vida interna, por esa energía interior, para ser colmado por la vibración de los mundos internos. Ese grial se torna como un cuenco tibetano, entra en resonancia, ¿se entiende? ¿Vieron cómo funcionan los cuencos tibetanos? Entonces la conciencia empieza a entrar en una resonancia diferente, porque eso que está ingresando a ella, eso que le está colmando, le está llevando a tener una visión diferente de la realidad, a participar de un modo diferente de la existencia. Ahí finalmente el ser empieza a esclarecerse de que llegó el momento donde gradualmente va a tomar la última gran decisión, que es en la medida de sus posibilidades dejar de elegir y buscar estar abiertos a voluntad interna. Esto no significa que él no va a tener voluntad propia, esto no significa que va a pasar a ser un robot, al contrario, cuando él se ofrece esa voluntad interna, se está ofreciendo la partícula más elevada de su propia conciencia, porque perder el libre albedrío significa, por parte del ego, ofrecer al alma lo que él es y aquello que está en su dominio, que es la personalidad, para que el alma la colme, para que el alma colme aquel elemento que es la conciencia inferior. Entonces, llegar a entregar la voluntad inferior a la voluntad superior es el camino de todas las partículas que están bajo ley de karma y es el portal hacia la ley evolutiva superior. Ningún ser va para la ley evolutiva superior, ningún ser puede romper su relación con la ley de karma si primero no llega a la renuncia al libre arbitrio. Esto no significa la destrucción del ego, significa que el ego entendió que su rol es de escudero y no de señor. Se dispone a llevar firmemente las armas de su señor. Donde su señor esté, él está llevando las armas. Donde su señor esté, él está dispuesto a entrar en batalla, pero no como protagonista, sino simplemente cumpliendo con ese rol de servidor, de escudero. Y cada escalón es el doble de alto que el anterior. El primer escalón tiene 1 metro, el segundo tiene 2, el tercero tiene 4. ¿Se entiende? Porque si no, la conciencia entra en una mecánica de acostumbramiento, como un atleta. Y como la vida única es tan perfecta, siempre cuesta más. Uno va a tener que elongar más para el segundo escalón y va a tener que tener más resistencia. Entonces así es como el ser se va ampliando. Porque el camino evolutivo genuino no ofrece el acostumbramiento. Por eso tantas veces decimos, donde un ser que está intentando abrir su conciencia a la realidad interna se siente satisfecho y cómodo, ahí tiene un indicio de que se equivocó, que hay algo que está haciendo mal. Porque en él se tiene que instalar una insatisfacción genuina y positiva. Sentirse satisfecho quiere decir sentir que ¿qué logró? No se logró nada, nadie logra nada nunca. Eso es una ilusión. Cuando un ser dice, ahora estoy donde yo quería estar evolutivamente, es un tonto. Ahí estamos ante un tonto, un ingenuo espiritual. Porque realmente nadie llega a ningún lado.
si no termina nunca, ¿a dónde llegamos? Si nuestra historia como conciencia no termina, es que nunca llegamos a ningún lado. Todas son paradas transitorias, nada más. Y ninguna tiene más valor que otra. Esta que tenemos ahora no es una posición mejor que la que tuvimos, es diferente. Y la que nos espera por delante también es diferente. No hay un momento evolutivo mejor, ¿se entiende? Eso es ilusión. Eso es usar el consciente izquierdo, la mente especulativa, para minar la evolución. La evolución no puede verse como tuve etapas malas, ahora tengo una etapa buena evolutiva. Es una estupidez. El ser pasa, hace transcursos evolutivos. Él va haciendo ese transcurso. Y ninguna etapa es mejor, ni ninguna etapa es peor. Él va a tener que transitarlas, va a tener que quemar cada etapa. Y si quemó una etapa, es que cumplió con lo que la etapa demandaba. Y si todavía no pudo salir de esa etapa, es que todavía no cumplió. Pero en cada etapa que quedó a espaldas, él hizo lo que había que hacer para salir de esa etapa. Entonces no hay etapa mejor o peor. Y si no está más adelante todavía, es porque su incapacidad para estar más adelante es manifiesta. Entonces no hay etapa mejor o peor. El tercer papelito que tiene sueños dice: soñé que usted daba un estudio junto a 2 personas más. Estaban sentados los 3 frente al escritorio, de un modo bellísimo, así dice, de un modo bellísimo, se combinaban para dar los conceptos. Y de un modo bellísimo se combinaban para dar los conceptos. No se superponían ni era un ensamble armónico. Fuera de un sueño, ¿podría esto suceder? ¿Simboliza algo a futuro? Y tal vez que a futuro nos sentemos 3 acá, podemos hacer un espacio, ¿por qué no? Todavía la humanidad tiene deficiencias muy grandes para hacer trabajos de esta naturaleza como el que muestra el sueño. En algún momento la humanidad va a ensayar, del modo que le competa para esa etapa, lo que las jerarquías ensayan en su propio nivel. Las jerarquías trabajan así en conjuntos, en entidades, y lo hacen de un modo tan armónico, eso se percibe como una única energía. Si una entidad está compuesta por 100.000 conciencias cósmicas, uno no va a sentir un barullo como que 100.000 conciencias cósmicas están ahí haciendo algo. Uno va a sentir la síntesis de esa energía. En caso de que esa conciencia interna, nuestra propia conciencia, nos esté ofreciendo la experiencia de ser percibida. Porque el cosmos todo es un acorde perfecto y nosotros a veces, según el grado de insensibilidad que estemos transitando, pensamos que el cosmos es una cosa hueca, como la caja de un bombo, no hay nada adentro. Entonces, según el estado de conciencia, el ser puede ser estimulado a percibir ciertas sinfonías, ciertos acordes de la fusión, de la cohesión, de la amalgama, de la comunión, que muchas veces y continuamente son puestas en relaciones específicas en este universo que conformamos y en nuestro propio universo interno. Podría ser que alguna vez esto se ensaye, no lo sabemos, no tenemos la información. Pero lo que nosotros sentimos ante este sueño es también una especie de símbolo de la conciencia tridimensional de los seres cuando armonizan o sintonizan esos elementos de la conciencia tridimensional con la fuente interna. Podríamos ver también simbolizado acá los vehículos de la personalidad, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, intentando en armonía participar de un trabajo de profundización y de estudio de la realidad. Nosotros particularmente cuando nos sentamos acá, intentamos que eso en la medida de nuestras posibilidades se vaya cumpliendo. Así que puede estar ahí dada la combinación de estos elementos. En este símbolo pueden estar las 2 cosas juntas, ¿no? Puedo averiguar el nivel de mi yo superior, dice acá. ¿Cuándo uno sabe que está listo para tener discípulos? ¿Hay algún centro de iniciaciones oculto en el Uritorco? Averiguar el nivel del yo superior, que es el nivel de la conciencia interna, el nivel del alma, el nivel de la mónada, no es una información disponible, no podemos alegarte la ley de información pública para esto. Quiere decir, no es una información disponible salvo que la propia conciencia interna nos ofreciera
algo relativo a esa información. Si no, eso es inaccesible. Y básicamente es inaccesible porque la estabilidad de la conciencia humana, de la conciencia y de la personalidad en términos tridimensionales, es pésima. Entonces, algunos seres automáticamente se verían descompensados si tuvieran indicios de cuál es su condición interior. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las personas tenemos una ilusión absoluta respecto a lo que somos. Entonces seguramente si recibiéramos una información de esta naturaleza sin necesitarla, sería un trabajo extra para la conciencia externa que indudablemente la vida interna no está buscando ofrecer. Por eso que casi nadie en estos planos tiene nociones, tiene indicios de cuál es aquel grado interior de su conciencia. Quiere decir, en qué grado su conciencia está transitando aspectos propios de la ascesis que tiene que ver con este planeta, que tiene que ver con la estructura interna de la jerarquía y de la conciencia humana en este planeta. Entonces eso, salvo que lo necesitemos, y cuando uno sabe que está listo para tener discípulos, esto es propio de la energía de instrucción. La energía de instrucción utiliza a los seres, los predispone, los habilita en conciencia para percibir algunas cosas. Si la energía de instrucción habilita a un ser internamente, él puede recibir información respecto a alguna de las tareas que le corresponderá asumir en este universo. Entonces, si le corresponde asumir ciertas tareas, y si para asumir esas tareas necesita una determinada información instalada en su conciencia, entonces internamente, intuitivamente, se le pasa eso. Ahora, podría haber algún matiz de expectativa o ambición espiritual en esta pregunta. Ninguna persona debería preocuparse por saber cuándo ella va a estar habilitada para tener discípulos. Nadie debería preocuparse por eso. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Precisamente porque cuando el ser está listo, la vida única se encarga de generar las condiciones en su conciencia. Conscientemente se le ofrece ciertas condiciones para que él pueda asumir determinadas tareas. Si no tienes información la persona, entonces es que no, todavía no es. Y en cuanto a si hay algún centro de iniciaciones oculto en el Uritorco, ERX es un centro intraterreno que está oculto entre comillas, a los sentidos de la humanidad, quiere decir a la humanidad volcada al mundo de los sentidos, y que ya está revelado como centro para los seres que están buscando en su propio universo interno la verdad. ERX es en realidad ese centro iniciático oculto, es el centro que estimula las iniciaciones, el proceso iniciático en la conciencia, es el centro que acompaña y estimula las mónadas para ir generando las condiciones propias del proceso iniciático que les corresponden. En la práctica, ¿qué va pasando con las personas que desarrollan el consciente derecho? ¿Se puede decir que hay síntomas de eso en ellos? ¿O es como el nuevo código genético que puede pasar desapercibido? Acá también estamos ante un elemento que no resiste análisis. Una persona puede estar desenvolviendo el consciente derecho y parecer la persona más normal del mundo, más ordinaria del mundo, pasar absolutamente desapercibida. Entonces, el desenvolvimiento del consciente derecho, el genuino desenvolvimiento, no el imaginario, porque hay personas que dicen, no, estuve sintiendo en la cabeza el lado derecho tal cosa, debe ser que se me está expandiendo el centro cerebral derecho, o sentí debajo de la última costilla, o en el cardíaco del lado derecho. Lo genuino, en realidad, cuando es genuino ese desenvolvimiento, cuando está despertando alguno de los centros del consciente derecho, la persona no puede evitar empezar a funcionar y a relacionarse con los acontecimientos de la vida externa, asistido, estimulado y en un grado de correspondencia interior. Asistido internamente, estimulado internamente y con un grado de correspondencia. Porque en cuanto en el ser empieza a ampliarse cada uno de estos campos del consciente derecho, a despertar cada uno de estos campos del consciente derecho, empieza a tener un registro
de la realidad diferente, empieza a participar de la realidad de un modo diferente y a hacer un vínculo entre los mundos interno y externo que hasta ese momento él no podía asumir de esa manera. Es su funcionamiento práctico, no evidente. Y muchas de las cosas prácticas que la conciencia transita prácticamente también pasan desapercibidas. El grado de actividad práctica de la aplicación del consciente derecho está dado por una síntesis que es lo contrario a la ostentación funcional que el consciente izquierdo coloca continuamente. Entonces no sería nada extraño que un ser que estuviera ya funcionando suficientemente con las energías del consciente derecho tuviera una capacidad estable y una capacidad de armonizar con el campo de energía donde está para que su funcionamiento no sea de marquesina, ¿se entiende? Quiere decir que no esté buscando llamar la atención, cosa que es del consciente izquierdo. Entonces muchas personas están continuamente exacerbando el funcionamiento del consciente izquierdo, buscando agotarlo, llevarlo a un grado de elevación que en realidad es agotamiento, simplemente porque piensan que de ese modo están intentando utilizar el consciente derecho. Y el consciente derecho no puede utilizarse como el consciente izquierdo. El consciente derecho entra en funcionamiento de modo espontáneo cuando los vórtices de energía que lo componen están habilitados y estables en un grado tal que el flujo de esa energía se vierte en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones sin esfuerzo ninguno. Mientras que el consciente izquierdo reviste prácticas que tienen que ver con la intencionalidad, el consciente derecho no lo acepta, no hace lugar a ese tipo de práctica. El consciente derecho es fluidez de la energía, es síntesis, es espontaneidad. El consciente derecho es una herramienta de la vida interna. De hecho, nuestra conciencia interna, nuestra conciencia monádica, es la que habilita, a medida que va pasando por sus secuencias internas de preparación, es la que habilita el despertar de cada uno de los centros. El alma encuentra en el consciente derecho una herramienta habilitada por los pulsos de la ascesis monádica. La mónada, cuando va pasando por cada uno de los procesos de ampliación, por las iniciaciones, estimula el despertar de uno de los centros porque está en correspondencia con la habilitación iniciática de ese momento. Y el alma lo que hace es utilizar esa herramienta que habilita iniciáticamente la mónada en su propio nivel. Para que se despierte uno de los centros del consciente derecho, tiene que haber un flujo de energías con una cualidad determinada, y esa cualidad es de relación iniciática, porque la mónada es puesta en consonancia con aspectos de las leyes cósmicas que hasta ese momento eran inaccesibles para ella. La condición de ese matiz vibratorio, esas leyes, es lo que usa como un diapasón para el despertar de cada uno de los campos del consciente derecho. No hay en este momento posibilidad de que un ser funcione intuitivamente si no tiene un grado de despertar del consciente derecho. En el ciclo anterior, todavía, la energía extrospectiva habilitaba esa posibilidad. Un ser iba ganando aspectos intuitivos, aunque el consciente derecho no era el circuito hegemónico. Lo que ocurría es que el despertar intuitivo estaba relacionado a la ascensión de la energía a lo largo de la columna vertebral, habilitando los chakras superiores. Mientras que en este momento es diferente, porque la energía ingresa por la cabeza y el circuito opera totalmente diferente. Entonces, el funcionamiento intuitivo es uno de los símbolos, es una de las señales del despertar del consciente derecho. Y la intuición de estos tiempos es muy diferente a la intuición del ciclo anterior. ¿Por qué? Precisamente porque el consciente derecho, y a pesar de ser la intuición su herramienta, quiere decir su nexo con la vida externa, ¿no? El consciente derecho habilita posibilidades de relacionamiento con aspectos cósmicos que antes serían inaccesibles para la humanidad. Quiere decir, este proceso intuitivo, que hoy es herramienta del consciente derecho, tiene una magnitud y una condición vibratoria como campo intuitivo muy diferente a la del ciclo anterior, porque es un campo intuitivo con capacidad de permitir que transiten
flujos relativos, aspectos de energía cósmica que antes eran inaccesibles para la humanidad. Quiere decir que incluso la intuición hoy es un campo de energía con condición superlativa a lo que lo era en el ciclo anterior. Entonces, el funcionamiento intuitivo hoy es diferente. La intuición como campo sigue siendo el mismo, pero la sublimación y la aceleración vibratoria de ese campo general intuitivo de la humanidad y del planeta es otro. La cualidad es otra. Hay etapas donde eso ya está relacionado al despertar intuitivo. Y en otras etapas el ser todavía no está despierto intuitivamente, pero determinadas manifestaciones se le ofrecen precisamente como un estímulo para la preparación de ese grado de despertar. Uno en realidad no tendría que ocuparse de evaluar por qué es, pero puntualmente son asistencias desde el mundo interno recibidas precisamente para abrirnos, estimularnos y concientizarnos de una relación que nuestra conciencia tiene con los aspectos internos de la ley que vamos a tener que vivir con mayor claridad, ¿no? Entonces, cuando los seres están en situaciones aparentemente normales y de repente se manifiesta una luz, o el ser en los niveles subjetivos del lugar empieza a ser estimulado para percibir determinado tipo de actividad, bueno, ahí él tiene una señal de su preparación, ahí está siendo preparado. Ahora, podría ocurrir que un ser viviera todo ese tipo de cosas y en realidad lo que está haciendo es captar de los planos intermedios, el plano astral, funcionamientos de fuerzas. Dependiendo si el ser está muy en búsqueda de esos fenómenos o no. Si el ser no tiene realmente ninguna intención de vivir esos fenómenos, posiblemente todo eso es interior, es espiritual. Procede desde el mundo interno del ser y le es ofrecido como un estímulo en apertura hacia los mundos internos. Si el ser todavía tiene expectativas o ambiciones de todo ese tipo de cosas, podría ser que el envío proceda del plano astral. Porque lo que un ser ve no es lo más importante, sino cuál es la energía que está anclada en ese elemento. Si aquella luz o aquel núcleo o ese vórtice es una herramienta interna, lo que está dentro de ello procede de las leyes espirituales. Entonces, cuando toca tu conciencia, ese símbolo la estimula al crecimiento y a la ampliación. Y si es astral, lo único que va a hacer es generarte una excitación emocional, nada más. Es una sana decisión no estar hablando continuamente de estas cosas con todo el mundo, porque eso preserva la condición inicial y esencial de aquello que te pasó. Si vos realmente recibiste un estímulo fuerte para colocarlo, está bien, pero si no, esas cosas hay que mantenerlas en la intimidad de la conciencia. Y solo que haya realmente, intuitivamente, un estímulo puntual, saber con quién compartirlo en qué momento. Si no, eso siempre se guarda en la intimidad de la conciencia. Porque algo que puede ser un símbolo estimulante y ampliatorio para vos, colocado en quien no tiene que ser destinatario de eso, puede ser una interferencia. Uno siempre tiene que tener una confirmación interna para compartir algunas cuestiones. Por ejemplo, en esta mesa es muy común que vengan sueños. Hoy nosotros hablamos, creo que en 3 de los papeles había sueños. Hoy hablamos de la energía de esos sueños. ¿Por qué? Porque percibimos claramente que había una habilitación interna para darle tratamiento a este tema de los sueños hoy. Pero es muy común que vengan sueños y que nosotros no le demos tratamiento. En algunas ocasiones solo decimos a la persona que puso acá un papel con un sueño, es algo que tiene que trabajar ella íntimamente. Y en otras ocasiones ni siquiera lo mencionamos porque la mención del sueño ya es una interferencia. No solo describir el sueño, mencionar el sueño abiertamente en algunos casos ya es una interferencia. Porque existen símbolos que tienen un grado de relación tan ajustado con la conciencia que es la destinataria, que desenmarcarlos, aunque sea mínimamente, les genera desvitalización como símbolo. Entonces, hacer referencia a un elemento, aunque no se diga qué es, hacer referencia de un elemento que a veces puede tener un patrón muy ajustado en términos energéticos y casi exclusivo con una conciencia,
hacer referencia a eso abiertamente puede ser perjudicial, porque desactiva la condición que ese elemento tiene. Al exponerlo indebidamente, aunque no en detalle, pero indebidamente, se lo desvitaliza. Es como que esa energía se vampiriza. Todo este tipo de experiencias, el que las tiene y son genuinas, que las custodie. Y él va a saber si realmente son genuinas, si se está expandiendo, él va a saber cuándo colocarlas ante alguien si es necesario. Y si no, tal vez nunca las tenga que colocar ante nadie. ¿Qué factor es principal en nuestros procesos de cambio? Uno puede cambiar por desearlo, o eso sería como una actuación sin que lo principal se concrete. Varias veces cité su ejemplo de los actores que hicieron del Cristo en películas y eso solo no sirvió para sus cambios. Sí, nosotros varias veces usamos este ejemplo de actores que han hecho de Cristo, de Buda, y solo unas semanas le dura el efecto y después vuelven a ser los de siempre. Mientras están en el set grabando, se imaginan que son Buda, que son Cristo, algunos dejan de comer carne, otros dejan las drogas, el alcohol, y les dura 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque no son aquellos simplemente. Tal vez son buenos actores con suerte, pero ciertas cosas no se pueden teatralizar. ¿Qué factor es principal en nuestros procesos de cambio? Lo fundamental, y no es el cambio, esto lo dijimos muchas veces, puede parecer un juego de palabras, no es lo mismo cambio que transformación. Nosotros muchas veces hablamos, cambio puede ser cambiar figuritas. Tomo este papel, lo pongo acá, tomo este, lo pongo allá, hice un cambio. Pero está todo en el mismo nivel, es más de lo mismo. Ahora, si genero una transformación, nunca más voy a poder modificar eso y colocarlo en el punto donde estaba, porque vuelvo a tomar estos papeles, hago así, están igual que antes, ¿entiende? Los cambios no son genuinamente expresiones de transformación, son irrupciones en el orden horizontal de los elementos, nada más. La transformación es en vertical, la transformación es el efecto que las leyes internas operan sobre la conciencia cuando la conciencia está receptiva y es capaz de mudar su patrón vibratorio, de asumir aquello que internamente se le ofrece, de hacerlo propio. Y por hacerlo propio genuinamente ya no hay marcha atrás, porque no puede retomar la posición anterior. Cuando un elemento se transforma, mudó su patrón vibratorio, mudó su techo vibratorio y mudó su piso vibratorio, mientras que los cambios, insistimos, son en horizontal. ¿Qué factor es principal en nuestros procesos de cambio? Que exista realmente vocación interior, aspiración interna, eso es fundamental, y que la práctica y la vivencia de la fe sean genuinas en el ser, y no sean un discurso, y que no se relacionen con teorías, con hipótesis. Eso es fundamental. Para que un ser pueda transformarse tiene que haber una profunda vocación interna, porque si no, él no tiene interés de conocer lo que hay en su interior. Un ser solo puede transformarse gradualmente en aquello que él es interiormente, porque la transformación implica la reducción de distancias vibratorias, energéticas, de lo que soy en este plano y de lo que soy internamente. Internamente mi conciencia tiene un patrón vibratorio, externamente otro. El ego y la personalidad guardan un patrón vibratorio, operan en un patrón vibratorio, una secuencia energética. Mi conciencia interna en otra, mi alma en otra, mi mónada en otra. Cuando un ser se transforma, eleva su patrón vibratorio y va reduciendo las distancias energéticas con su conciencia interna. Entonces, para hacer eso, él tiene que tener una vocación de conocer lo que hay en su interior. Si no tiene una verdadera vocación que lo mueva a conocer lo que hay en su interior, él no puede transformarse. Porque ¿en qué se transformaría? Él podría intentar ensayar cambios, como hacíamos con el papel. Lo pongo acá, este, lo pongo allá en el mismo lugar. Y voy a ensayar cambios y cambios, libre albedrío. ¿Entiende? Entonces, no voy a fumar más 5 cigarrillos rubios, voy a firmar 4 negros. Eso no es transformación. No voy a tomar más vino, desde ahora solamente whisky. Eso, ¿se entiende? Es más de lo mismo. Lo estamos ironizando, pero es más o menos lo mismo. Entonces, si un ser no tiene interés
de conocer aquella fuente interna de la que él es expresión y reflejo en este plano, o de la que él debería ser expresión y reflejo en este plano. Si él no tiene la vocación suficiente de conocer aquello que está en su interior, no puede transformarse. Porque para transformarse él va a tener que aceptar que él tiene que ser aquello en este plano. Transformarse significa intentar ser el reflejo de aquello que en mi interior está presente, que es activo y que es la verdad que la conciencia única me ofrece en lo inmediato. No existe ninguna verdad para ninguno de nosotros en lo inmediato que la verdad de nuestra esencia, la verdad de la esencia que está presente en cada uno de nosotros. Transformarse es intentar reflejar en este plano aquella verdad de la esencia que está en nosotros. Y si el ser no tiene esa vocación es imposible. El ser va consumando esa vocación espiritual intentando conocer aquello que está en su interior. Y empieza a darse cuenta que en todo lo que la vida va colocando, él tiene que buscar el modo de conocer su interior. Nada de lo que la vida coloque para él va a pasar a ser ninguna otra cosa que una oportunidad de conocerse internamente. En cada elemento, en cada oportunidad, en cada ser que conoce, en cada coyuntura, en cada situación, él va a intentar resolver cómo conocerse internamente, cómo conocer la esencia que está presente en él. Y en ese proceso empieza a transformarse. Y sin saberlo, va a llegar a un punto donde va a ocurrir esto otro que decíamos hace un rato atrás. La voluntad superior presente en él empieza a expresarse a través de su conciencia. Y cuando eso ocurre, ahí tiene un indicio de su transformación. Hasta que el ser no se transforma, la voluntad interna no puede manifestarse a través de él, porque él sigue siendo simplemente un campo ofrecido en horizontal a las leyes de la materia. Y él tiene que aprender a ser un campo de conciencia ofrecido a la vida interna y empezar a operar como un espejo de esa vida interna. Si él no puede tener realmente una profunda vivencia en la fe de todo lo que le ocurre y le toca vivir, para que en esa vivencia de la fe y esa vocación interna se vaya consumando su transformación, todavía esa etapa está lejana para él. Quiere decir, todavía va a tener que seguir ensayando con toda esa gran fricción que es tener esta ilusión alimentada de que nosotros somos capaces por nosotros mismos, quiere decir, desde la personalidad y desde el ego, encontrar la solución y la salida. Y la solución y la salida son interiores. Muchas gracias.